Es un planteamiento que estamos haciendo, que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos. Una relatoría de lo sucedido y a partir de ahí, de manera humilde, aceptar nuestros errores y pedir perdón. Buenas noches. Andrés Manuel López Obrador entra en campaña electoral. Eso o ha adelantado algunos meses el Día de los Inocentes. La reivindicación del presidente mexicano para que España pida perdón por los agravios de la conquista iniciada por Hernán Cortés ha encontrado un fiel aliado en tierras españolas. Los de Podemos, en caída libre en las encuestas y faltos de causa que abanderar, se unen a López Obrador. Aseguran entender que le exijan disculpas al rey y anuncian, atención, un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. Si pensábamos que lo de la exhumación de Franco era agitar de forma innecesaria viejos enfrentamientos sociales, lo de reparar ahora a quienes fueron contemporáneos de Hernán Cortés es ya de ciencia ficción, de 40 a más de 500 años hacia el pasado, con la esperanza de que nadie reclame responsabilidades civiles a Cristóbal Colón por el incumplimiento de alguna ley marítima y, más allá de la ironía, solo cabe lamentarnos. Más de 5 siglos después, el primer representante de la República de México exige a la corona española que pida disculpas por una de las gestas más importantes de la historia para los españoles y para nuestros hermanos mexicanos. Más noticias en titulares. En diario de campaña, fichajes de toreros en el Partido Popular y en Vox. Miguel Avellán o Salvador Vega en las listas de Pablo Casado al Congreso de los Diputados, mientras que en las de Santiago Abascal está Serafín Marín. Argumentan que necesitan defender su profesión desde la política. El momento que atraviesa el mundo del toro, pues es verdad que necesita un paso al frente fundamentalmente de los que formamos parte de la profesión de manera explícita. Séptima semana de juicio al golpismo. Continúan los testigos y hoy ha sido el turno para el teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena. Lideró la investigación sobre los preparativos del 1 de octubre, unas pesquisas que nutrieron la causa del Tribunal Supremo contra la cúpula independentista. Baena ha llegado a asegurar que aquello era un polvorín. Nos poníamos en un clima que podíamos calificar por los objetivos, un clima que podíamos calificar por el número de acciones, un clima que podíamos calificar por la extensión donde se producían claramente insurreccional. Un legionario ha muerto la tarde de este lunes como consecuencia de un disparo recibido durante unos ejercicios de adiestramiento en el campo de maniobras de Agost. Se había incorporado al tercio de la Legión hace apenas unos meses. Se produce una de las declaraciones más esperadas en el juicio de Bankia. Luis de Guindos comparece a través de videoconferencia en la Audiencia Nacional. El que fuera ministro durante el gobierno de Mariano Rajoy defiende que intervino Bankia ante la mala situación económica que atravesaba. La situación de Bankia era seguramente el caso más problemático del sistema bancario español. Cuarto izquierda del número 5 de la calle Castillo de Coca, corazón de la droga del barrio madrileño de Simancas. Los vecinos ya no saben qué más hacer, denuncian la venta de droga en este piso. Además de ruido, ir y venir de gente a cualquier hora, impago de luz y agua, robos e incluso han sido agredidos. ¿Es verdad que se vende droga ahí arriba? No sé a qué me refiero, no lo sé. No lo sabes. Pues nada, pues si tienes llave, te abrirán ahora, ¿no? Llama... Pero, a ver, pero ¿a ti qué te pasa, tía? ¿No se vende droga aquí en el cuarto? Que yo no voy a por droga, me voy a mi cara de drogadicto, ¿o qué? En nuestra sección del Mundo en Guerra miraremos hacia Oriente Medio. El gobierno de Estados Unidos asegura haber acabado con el Estado Islámico, pero eso no impide que continúen los bombardeos en el país. Y la guerra en Yemen cumple 4 años. Pugna de última hora entre los diferentes partidos por ver quién realiza fichajes más mediáticos. Empresarios, periodistas y también toreros. Son muchos los que cambian la arena y se pasan al ruedo político. Miguel Avellán da el salto a la política en la lista del Partido Popular por Madrid, arropando a Pablo Casado desde el número 12. También se incorpora al equipo popular Salvador Vega, que irá en las filas de Málaga, que encabeza el periodista Pablo Montesinos. Y Raquel Sanz, la viuda del torero Víctor Barrio,
será la número 2 por Segovia. Diestros y afines del mundo del toro completan la cuadrilla de Casado. Mientras hay voces que critican el paseillo de las filas populares, ellos mismos defienden que la profesión lo necesita. Creo que el PP ha dado un paso al frente a la hora de pronunciarse en referencia a mi profesión y, bueno, sobre todo creo en el liderazgo de Pablo Casado. El momento por el que atraviesa el mundo del toro, pues es verdad que necesita un paso al frente fundamentalmente de los que formamos parte de la profesión de manera explícita. Los toreros entran en política, pero no solo en el PP, también en Vox. El partido de Santiago Abascal ha anunciado este martes que ha fichado como número 3 para la lista de las generales por Barcelona al torero Serafín Marín. Ha detallado que Marín salió a hombros de la Monumental en la última corrida que se celebró en Barcelona en el año 2010, la misma a la que asistió Albert Rivera. Más fichajes: Antonio Salvá, médico y padre del guardia civil asesinado por ETA, es el candidato de Vox al Senado por Mallorca. Y también han elegido para ocupar el número 2 de su candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Barcelona al abogado y exconsejero delegado del Grupo Intereconomía, Juan José Azcorbe, ferviente defensor de la dignidad de la persona, la unidad de España y la libertad. Todos los partidos políticos levantan la bandera por la España vacía, por la España rural. Partido Popular o Ciudadanos fueron dos de los partidos que hace poco respaldaron una manifestación en Madrid en esta línea. El líder de esta última formación, Albert Rivera, con la vista puesta en las urnas, se quita la americana y se sube al tractor. Que el domingo estaré contigo en esa manifestación de la España vaciada. La España abandonada. La España abandonada y la España que se estaba haciendo pero tiene que volver a resurgir y hay que hacer un plan para ello. Así que vamos a estar el domingo juntos allí. Seguimos en diario de campaña porque Pedro Sánchez no se ha subido al tractor, pero sí se ha sumado a la estrategia de hablar de los pequeños municipios. El presidente del Gobierno ha desvelado cuál es su receta para frenar el suicidio demográfico. En el próximo Consejo de Ministros van a ser evaluadas las directrices de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. En ella, el impulso al sector turístico, querido secretario general, es clave. Somos una potencia mundial con un enorme margen de mejora en lo que atañe a la España interior, pero no es el único. En los últimos días se habla y mucho de nombres de las listas, medidas de los programas electorales y también de pactos. Ayer Ábalos abría la puerta a un pacto entre su partido, el Partido Socialista, y Ciudadanos, algo que desde la formación naranja descartan. Por cierto, noticia de última hora, el Partido de Ciudadanos, el de Albert Rivera, ha anunciado que anuncia una posible coalición con el Partido Popular de Pablo Casado y pide que sean los españoles los que decidan en las urnas quién tendría que liderar ese ejecutivo, si Pablo Casado o Albert Rivera. Mientras tanto, en las filas del Partido Popular no dicen que no a Vox. Suárez lleva en el alma ser capaz de propiciar la concordia y el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas. A mí todo aquel que no genere el odio, que no siembre la discordia, es alguien con el que nos podemos sentar a discutir, a charlar y a conformar el futuro de España. Dejamos el diario de campaña a un lado porque sin duda el hecho que ha marcado la jornada de hoy ha sido la exigencia de perdón por parte de México. El presidente del país, López Obrador, reclama las disculpas de España por la conquista de México. Asegura que es una práctica ética que se inscribe en la ruta de perdón que ya pidió Alemania por el Holocausto o Estados Unidos por Hiroshima. El mexicano ya remitió el pasado 1 de marzo una carta al rey Felipe VI para pedirle que se disculpe por el papel que jugó España en la conquista de lo que actualmente es México. Y sin pedir nada a cambio más que el perdón por agravios, nos reconciliamos, porque no solo es pedir esto al rey de España, al Papa Francisco, que dicho sea de paso, ya lo ha hecho. Es un planteamiento que estamos haciendo, que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos. Una relatoría de lo sucedido y a partir de ahí, de manera humilde, aceptar nuestros errores y pedir perdón.
López Obrador lo ha pedido a través de una misiva enviada pocos meses después de que tanto el presidente Pedro Sánchez como Felipe VI visitasen México en enero y diciembre. El Ejecutivo ha respondido así. Bueno, el Gobierno ha reaccionado como corresponde a un país de la importancia y del prestigio del nuestro, con una posición clara del Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto, cosa que ha dejado claro el Gobierno en el comunicado que desde ayer tienen ustedes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Todas las formaciones políticas mantienen la misma postura que el Gobierno. Se han posicionado en contra de pronunciar el perdón. Partido Popular, Ciudadanos y Vox, al igual que el Partido Socialista, rechazan esas disculpas. Inadmisibles declaraciones del amigo de Sánchez, el presidente mexicano izquierdista López Obrador. O sea, es de una ignorancia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España y contra su historia. Que venga un presidente de México a decir que España hizo toda clase de barbaridades en ese país hermano y amigo es algo que yo no voy a admitir. Me parece que las declaraciones de López Obrador son inaceptables, son una ofensa para el pueblo español, porque los populismos se dedican a eso. Como no tiene proyecto económico, lamentablemente, para México, como el populismo no tiene credibilidad para gobernar en una economía de mercado, una economía global, se dedica a difamar, en este caso, el nombre de nuestro país. López Obrador, contagiado de socialismo indigenista, no entiende que al pedir reparaciones a España, en realidad, está insultando a México. Todos los partidos políticos, decíamos, todos menos Podemos, que hasta han mandado muestras de apoyo a López Obrador. Escuchen. López Obrador es el digno presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al rey que pida perdón por los abusos en la conquista. Si gobierna Podemos, habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. Pero perdón a México, porque ¿quién era Hernán Cortés y cómo se inició la conquista de México? Hablamos ya con el historiador y candidato de Vox por Cuenca al Congreso de los Diputados, Iván Vélez. Señor Vélez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, justamente el viernes estuvimos hablando de este asunto en este informativo y pocos días después a la luz esta polémica. ¿Por qué 500 años después López Obrador exige disculpas? Bueno, yo creo que López Obrador ha demostrado estar intoxicado por la leyenda negra antiespañola, que es antiespañola pero también antimexicana, y entonces entiende que existía un México preexistente del cual sería él el actual representante y un México que habría sido destruido por los españoles. Nuestra perspectiva es exactamente la contraria. La construcción de las estructuras sobre las que se asientan los Estados Unidos mexicanos actuales es hispana, y en ese sentido, y teniendo eso en cuenta, creo que lo que dice AMLO pues no se sostiene en absoluto. Pero en la conquista los indígenas ayudaron a los españoles que llegaron porque estaban hartos de los aztecas. No es así que los mexicanos de allí participaron en la conquista. Claro, la realidad en la que irrumpe Hernán Cortés y sus compañeros, 550 más o menos, y algunos esclavos y algunos marineros más, pues era un mosaico de naciones étnicas, no era en absoluto una unidad, ni era un mundo armónico, sino que había un pueblo dominante, opresor, que es el pueblo mexica, encabezado por su emperador Moctezuma, y era un pueblo además, Moctezuma y sus representantes, sus embajadores y sus recaudadores exigían tributos en forma de materias y de vidas humanas, y es ahí donde llega Cortés y esos pueblos enemistados con el Imperio Mexica, pues lo que hacen es aliarse a Cortés y darle el cuerpo suficiente, la consistencia y el contingente de guerreros suficiente como para acometer la conquista que se dio finalmente, porque al principio no fue conquista, sino otra cosa muy diferente. Porque es una barbaridad comparar la conquista de México con Hiroshima o con el Holocausto. Bueno, evidentemente pues por muchísimos motivos. En primer lugar, la conquista de México no se hace con esos medios tan sumamente devastadores. Hay, por supuesto, mortandad, como en todo conflicto bélico, una mortandad cuyo mayor factor lo desencadenó una epidemia que era incontrolable por los europeos, eso hay que decirlo de pleno, y desde luego pues es un auténtico disparate creer que la llegada de Cortés supuso lo mismo que el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Son además unos anacronismos muy groseros que creo que no se deben consentir, o casi lo que hay que hacer quizás sea ignorarlos.
Entonces, señor Vélez, ¿por qué no hay que pedir perdón? Pues no hay que pedir perdón porque tanto la España actual como el México actual son sociedades herederas del Imperio Español que se desarrolló tanto en España como en la Nueva España, que recordemos que es el nombre que se le dio a aquellas tierras. Ese yo creo que es el argumento de mayor peso. Somos naciones hermanas y no tiene sentido buscar agresores y agredidos. Señor Vélez, más tiempo para hablar con ello esta noche en El Gato al Agua. Nos vemos a partir de las 10 menos cuarto. Nueva jornada de juicio al golpismo catalán y hoy la Sala Segunda ha escuchado uno de los testimonios claves del caso, el del teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena. Maribel de Jesús, cuéntanos cómo se ha vivido el día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Esta mañana, pese a las quejas de los abogados de la defensa, ha declarado el teniente coronel Daniel Baena, uno de los testigos claves de este juicio. Veamos lo que ha dicho. El teniente coronel Daniel Baena ha comenzado su declaración describiendo como clima insurreccional lo vivido entre el 20 de septiembre y la aplicación del 155. Nos poníamos en un clima que podíamos calificar por los objetivos, un clima que podíamos calificar por el número de acciones, un clima que podíamos calificar por la extensión donde se producían, claramente insurreccional. A partir de la aplicación de 155, que es en este escenario que estamos para ejecutar aquello que el juez nos había encomendado, había que ir a la sede de ONU, había que ir a la sede de ANC, había que ir a la sede de Generalitat, había que ir al CETITI. Pues no ocurrió nada de lo del 20 de septiembre. Ha dicho que el referéndum era la piedra angular para la declaración unilateral de independencia. Nosotros vemos que el referéndum no era el objeto por sí, sino que de este análisis veíamos que este referéndum era la piedra angular, condición sine qua non para la declaración de unilateral de independencia o condición sine qua non para poner al Estado en una situación de conflicto. Ha expresado que aunque no pasó nada, eran conscientes de que algo pequeño se podía convertir en algo más grande. Lo ha denominado como polvorín. Sabíamos que esa situación, cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable, y la sensación que teníamos, yo creo que los tres cuerpos policiales, que aquello era un polvorín, eso es incuestionable. También ha afirmado que las concentraciones estaban organizadas. ¿Era espontánea? No estaba organizada. Ha terminado su testimonio de la mañana negando rotundamente que utilizase la cuenta de Twitter Tácito. Además, ha dicho que tampoco le pertenecía. Y no soy propietario de esa cuenta. ¿Tenía acceso o utilizó esa cuenta en alguna ocasión? No. En la sesión de la tarde, Baena ha continuado contestando a los abogados de la defensa. En la sesión de la tarde, Baena, tras el receso, ha seguido contestando a los abogados de la defensa. En esta declaración ha dicho que en el periodo insurreccional no se produjeron detenciones, pero que en un proceso ordinario sí que se habrían producido estas detenciones. Lo vemos. En aquella época insurreccional he dicho también al principio de la mañana que aquello era un polvorín y cualquier actuación podía provocar un mal mayor al que se pretende evitar. Y por eso, en muchísimas ocasiones no se producen detenciones que en un contexto ordinario sí se hubieran producido. Además, que no se investigaban a cargos públicos sino a personas. Ha terminado su declaración diciendo que el 1 de octubre la Guardia Civil cumplía el mandato judicial. Mañana declararán 2 guardias civiles, 2 Mossos de Escuadra y 4 observadores internacionales. Maribel, gracias y muy buenas noches. No hay lazos amarillos colgados de la Generalitat. El que estaba colgado en una de las paredes del patio de Naranjos, en el interior del Palau, ha sido descolgado este martes. Decisión que llega después de que el lunes Ciudadanos anunciase que volvería a denunciar a Quim Torra ante la Junta Electoral por mantener ese lazo dentro de la Generalitat. Mismo día en el que el Supremo rechaza la petición de Quim Torra de anular el acuerdo de la Junta Electoral sobre esa retirada de lazos. El presidente catalán habría presentado el pasado sábado un recurso contra la decisión del órgano de retirar la propaganda separatista. La Generalitat dilapidó 421 millones de euros en acción exterior entre los años 2011 y 2017. Así lo cuenta en exclusiva el diario ABC, que ha podido conocer estas cifras y otros 6 millones de euros sin justificar a través de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que se ha elaborado a iniciativa de las Cortes. Detalla el medio que en un exhaustivo informe de 500 páginas se cuenta cómo la delegación por delegación las actividades de las llamadas embajadas catalanas
desde el año 2013. El gasto estipulado supera los 27 millones de euros y su objetivo primordial fue, según ABC, la consecución de un Estado propio. A estas alturas y con las testificales del juicio del Supremo en marcha, sorprende poco enterarse del despilfarro de dinero público por parte del gobierno separatista catalán. La pregunta más bien sería, ¿dónde estuvo el Estado español durante todo este tiempo? Editorial con Rosa Cuervas Mons. 421 millones de euros desde 2011, casi el doble de lo que destina cada año la Generalitat a investigación y desarrollo y más o menos la misma cantidad destinada al copago farmacéutico, 421 millones en 7 años, durante los que el separatismo catalán viajó en más de 40 ocasiones al extranjero. 107.000 euros nos costó el viaje de Artur Mas a Estados Unidos para promocionar el proceso, informes internacionales pagados a precio de oro para justificar el mal llamado derecho a decidir y más fondos para convertir el Instituto Catalán de Finanzas en el Banco Público Catalán dentro de la estructura estatal de la futura República. No son datos nuevos ni sorprenden demasiado, visto lo visto en lo que a la lealtad institucional se refiere cuando hablamos de Cataluña, pero son datos que ponen de manifiesto el auténtico robo a mano armada que el separatismo ha perpetrado en las arcas públicas y, lo que es peor, la absoluta negligencia del Estado español, de sus gobernantes más bien, a la hora de velar por los intereses de todos los españoles, catalanes incluidos. Un interés que pasa porque no les roben en la cara millones de euros destinados a una república que, bien lo sabíamos todos, nunca iba a existir. Luis de Guindos ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo en el juicio de Bankia. Era una de las declaraciones más esperadas y que se ha producido a través de videoconferencia, a través de Frankfurt. Desde el primer momento, el actual vicepresidente del Banco Central Europeo ha querido dejar claro que intervino Bankia ante la mala situación económica que atravesaba y, al ser un banco sistemático, podría arrastrar, dice, al resto del sector financiero. Lo que se pedía fundamentalmente era realismo, era saneamiento de balances, ajustar las valoraciones de los activos a la realidad, acabar con todas las dudas e incertidumbres que existían sobre el sistema bancario español. Eso es lo que lastraba al conjunto de la economía española. Nadie se creía las cifras que había, nadie se creía que de alguna forma los balances bancarios en sus valoraciones estuvieran reflejando la realidad. Y tuvimos que nombrarlo, y en vez de nombrar uno, nombramos dos. Pero eso yo creo que es una indicación clara de la falta de confianza que existía en ese momento sobre lo que era la situación del sistema bancario español. La situación de Bankia era seguramente el caso más problemático del sistema bancario español. Hablamos de todo esto con Xavier Horcajo, periodista y director de Pulso Económico. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ha salido bien lo de Bankia. Bueno, no ha salido bien. La verdad es que la imagen era muy lamentable, ver 3 horas de declaración de Luis de Guindos, que fue pues el ministro de Economía de este país y que no ha hecho más que echar balones fuera y dar patadas en la espinilla a unos y a otros. En primer lugar dice, no, ya sabes que Rato dijo en ese mismo tribunal que a él le había echado Guindos, ¿no? No, yo no tuve nada que ver, yo aquí neutro, en fin, no tengo, libre de culpa, ¿no? Y luego muchas patadas en la espinilla, pero sin claridad, sin contundencia, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el que fue gobernador del Banco de España, porque dice, por ejemplo, lo hemos oído ahora, ¿no? Dice, la situación de la banca era terrorífica. Bueno, pues oiga, usted era ministro de Economía. A ver, es que Van Rompuy llamó a Rajoy, eso lo ha dicho hoy, y le dijo que, oiga, no nos creemos ni un papel más de los que mandan sus bancos. Bueno, oiga, pero esto qué cachondeo es. Y el Banco de España y usted como ministro de Economía no se miraban eso antes, no se cercioraban de que ahí hubiera un auditor independiente, un inspector del Banco de España, alguien que refrendase que ahí se hacían las auditorías como corresponde. Oiga, ¿y la salida a bolsa? No, eso fue del gobierno Zapatero, dice Guindos. Y ahí tiene razón, pero lo otro no tanto. Ha echado muchos balones fuera. Ha dado explicaciones pues como las que podría haber dado una estanquera del proceso de Bankia, muy ajenas, muy vistas pues como el que lo recuerda vagamente, ¿sabes? Y este fue el gran problema de la situación financiera.
como para que a un ministro se le olvide, un ministro de Economía, se le olvide la circunstancia y el momento en el que decidió, y los motivos, intervenir Bankia. No solamente los que conocemos todos, esas obviedades que ha dicho al tribunal, pues las conoce todo el mundo. Así es que yo creo que Guindos ha suspendido en esta asignatura pendiente, que no ha contribuido a aclarar las dudas del tribunal, que si se manejó bien o mal la crisis de Bankia, y desde luego habrá causado una enorme desazón a los que perdieron su patrimonio invirtiendo en acciones o en otros activos del banco siniestrado. Un banco que, por cierto, nos va a costar como poco, nos dijo el señor Guindos, algunos acordará de los que nos ven, esto no nos va a costar un euro a ninguno de los españoles. Bueno, pues no bajará de 12.000 millones de euros lo que nos cueste la factura de la intervención de Bankia, si no a tiempo. Bueno, y otro asunto, Xavier, ¿qué significa la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de hoy sobre las hipotecas? Bueno, vamos viendo cómo el Tribunal, la Corte Europea de Luxemburgo, va certificando lo apropiada o lo abusiva de todas y casi cada una de las cláusulas de un contrato de hipoteca. En este caso le ha llegado a la cláusula de rescisión cuando uno impaga una sola cuota. Hay algunos contratos de hipoteca, algunos bancos, entre ellos Bankia, por cierto, que no es el único, pero es uno de los que más, bueno, pues tenían entre las cláusulas de la hipoteca un precepto según el cual si tú dejabas de pagar un mes la cuota, ellos se quedaban en la casa y a ti te desalojaban o te desahuciaban, que es el término jurídico exacto. Bueno, el tribunal lo ha visto, ha venido a reconocer que lo sentenciado anteriormente por el Supremo es correcto, con lo cual hay muchos banqueros que hoy duermen más tranquilos porque no tendrán que indemnizar a toda la playa de víctimas que han tenido que ser desahuciados de esas casas. Hay 17.000 que están esperando a ver qué pasa en esta sentencia, y lo que dice el Tribunal Europeo es que vamos a ser un poco más serios y a elevar a 3 las cuotas necesarias para ese desahucio, pero que la cláusula no era en sí abusiva y por lo tanto que está bien lo que ha dicho el Supremo y que bueno, los bancos, algunos bancos pueden dormir más tranquilos. Pues Xavier, gracias y muy buenas noches. Aumenta la afluencia de los narcopisos en Madrid. Villaverde, Latina, Usera, Carabanchel o Vallecas son algunas de las zonas de Madrid en las que los vecinos viven en una constante pesadilla. Hemos estado en uno de esos puntos calientes de venta y consumo de droga en Simancas. Una auténtica pesadilla la que están viviendo los vecinos de la calle Castillo de Coca 5 en el madrileño barrio de Simancas. El motivo, observen, 1, 2, 3, 4 y así hasta una decena de personas suben y bajan cada hora hasta el cuarto izquierda de este edificio, no solo a comprar droga, sino a consumirla dentro. ¿Vive usted aquí? No. Aquí me han dicho que en el cuarto izquierda pasan droga. No sé. Entonces no vive aquí usted, ¿por qué está aquí? He venido a ver un amigo. Yoli es la que vive, la que pasa droga, ¿no? Dicen. No lo sé. ¿No lo sabe? ¿Y hace cuánto que ha entrado usted aquí? Porque yo no le he visto entrar. Yo voy ya un rato. ¿Algo Pues más? No, nada más. Vale, gracias. Nada. Este asegura no saber nada de un narcopiso, sin embargo, bajaba de él. No vendrá usted a ver a la del cuarto, ¿no? No. No. No sé qué. ¿Es verdad que se vende droga ahí arriba? No sé a qué me refiero, no lo sé. ¿No lo sabes? Pues nada, pues si tienes llave, te abrirán ahora, ¿no? Llama... Pero, a ver, pero ¿a ti qué te pasa, tía? ¿No se vende droga aquí en el cuarto? Que yo no voy a por droga, ¿me va a mi cara de drogadicto o qué? ¿Usted viene también al cuarto a ver a Yoli? ¿Y a qué venís? ¿No venís al segundo? Vamos a lo que nos dé la gana. La dueña del narcopiso, ella, Yoli, la vemos salir de su casa mientras otra mujer se queda en el interior para seguir vendiendo a los que vienen. Los vecinos no pueden más. Los vecinos lo que quieren es descanso a las 3, 4, 5 de la mañana, tengan que soportar cómo les llaman al telefonillo, cómo se confunden y llaman a sus propias casas. ¡Yoli! Está silbando para que le habla la otra. Rompen la cerradura del portal, se enganchan a la luz, cortan la del resto. Bueno, a mí me han abierto el coche ya 3 veces desde que está esta situación. Nos han robado ropa. Y se les ve tirados en el jardín de mi casa. Tengo un nieto. El pasado domingo hubo un forcejeo con los inquilinos y con el hijo con minusvalía de uno de ellos. Se meten ya con los propios vecinos, han entrado en disputas, incluso en agresiones. Según la policía, la orden judicial que cierre ese piso está en trámite. El problema,
Jolie es la hija de la propietaria de la vivienda que actualmente está en una residencia de ancianos. No la pueden echar tan fácilmente. Lo único que pedimos es que la situación que vivimos creemos que es más que suficiente para que algún organismo, alguien venga y lo corte de raíz, que no hace falta o que no tengamos que llegar hasta el punto de que pase algo realmente grave. Somos testigos de cómo recogen al lado del portal lo que parece una navaja. Pero aparece ella. Perdona, ¿es verdad que vendes droga aquí tú? No. ¿No vendes droga? Pues sube y baja mucha gente. Pues no sé, preguntad a los que vivían antes. Un auténtico infierno que ha puesto en pie de guerra a todos los vecinos de Simancas. Otra manada marroquí investiga una violación en grupo a una menor de 15 años en Alicante. La Guardia Civil investiga desde principios de este mes una supuesta agresión sexual por parte de un grupo de menores de nacionalidad marroquí a una chica española, también menor, ocurrida en el julio del año pasado en una localidad de la comarca alicantina de Marina Alta. La joven interpuso la denuncia a principios de este mes en la que aseguraba haber sido víctima de una agresión sexual en grupo en julio de 2018 en esa localidad donde residía. Fin de la polémica de Juana Rivas. El tribunal italiano ha concedido la custodia exclusiva de los dos hijos al padre, a Francesco Arcuri. En el informe se asegura que la mujer padece un funcionamiento psíquico gravemente patológico asociado a una desorganización del pensamiento. Según ha informado desde El Mundo, fue Francesco Arcuri quien realmente sufrió más lesiones que la propia Juana Rivas durante la pelea que mantuvieron en mayo de 2009, cuando su primer hijo contaba con solo 3 años de edad. El diario El Mundo ha tenido acceso a las partes de lesiones de ese procedimiento. Escribe sobre ello el periodista Kiko Alcedo. Nos vamos en directo hasta su redacción. Kiko, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ha podido ver esas denuncias cruzadas entre ambos. En ellas se confirma que hubo lesiones, pero por ambas partes. Bueno, efectivamente, de lo que informamos hoy en el diario El Mundo es de qué sucedió en ese conflicto en 2009, en el que Francesco Arcuri, el marido de Juana Rivas, fue finalmente condenado a 3 meses de prisión por lesiones, por causarle lesiones a ella. Él siempre ha dicho en los procedimientos que ha habido después que aquello fue una pelea realmente y que hubo daños por ambas partes. De lo que informamos hoy en El Mundo, lo que publicamos hoy en El Mundo son los partes de lesiones de aquella pelea. Efectivamente, vienen a corroborar lo que decía Francesco Arcuri. Y no solo eso, sino que él, según estos partes de lesiones, habría sufrido más daños que ella en el conflicto que se produjo. Por recordarlo un poco, en el 5 de mayo de 2009, pues Juana Rivas llegaba a las 5 de la mañana al domicilio conyugal que ellos compartían como pareja, no estaban casados, tenían un hijo de 3 años, ella llegaba a las 5:30 de la mañana y se producía una discusión entre ellos. Él le pedía cuentas, le decía que de dónde venía, ella le decía que, según él, le decía que venía de donde le daba la gana, y entonces se producía una pelea entre ambos, de la cual hay 2 partes de lesiones, y efectivamente las lesiones de él son mayores incluso que las de ella, teniendo en cuenta que en ambos casos son lesiones muy leves, son apenas erosiones, pequeñas erosiones en la piel, golpes, los propios de una pelea conyugal, pero en la que no hubo, según estas partes de lesiones, una parte damnificada y otra agresora a tenor de las heridas, sino que ambos sufrieron daños. En el verano de 2017 ya se podía intuir, según contáis, porque la Junta de Andalucía y en concreto Susana Díaz dejaron de apoyar públicamente a Juana Rivas. Lo que sucedió en el verano del 17 es que, como hemos publicado en el diario El Mundo, es que desde la Junta de Andalucía se empezó a poner en cuestión el apoyo que se le estaba prestando públicamente a Juana Rivas, porque empezaron a sospechar que lo que recibían, que la información que recibían de Paqui Granados, que era esta asesora de Juana Rivas, que es la directora del Centro para la Mujer de Maracena, pues que esa información no era cierta y estaba adulterada de alguna manera. Entonces, efectivamente, llegaron al entorno de Juana Rivas, y desde ese entorno de Juana Rivas, no desde Paqui Granados,
otra persona del entorno de Juana Rivas les explicó que efectivamente la denuncia que ella había interpuesto cuando vino a España para quedarse con los niños era una denuncia muerta, no había prueba ninguna, no había nada que la corroborara, estaba sustentada en ninguna prueba y era una denuncia que estaba condenada a morir. Entonces, ¿eso qué quería decir? Que la sustracción de los críos, que el hecho de que ella se quedara con los críos iba a tener finalmente una consecuencia mala para ella y por supuesto mala también para cualquiera que la apoyara, y por ese momento por esa situación la Junta de Andalucía plegó velas rápidamente y dejó de apoyarla. Desvelados ahora los secretos más ocultos, ¿quiénes son los más perjudicados después de la campaña mediática contra él? ¿Qué peaje está pagando en este momento Arcuri? Bueno, el más perjudicado de toda esta historia, hasta donde yo sé, por la información que tengo, ha de ser el niño mayor de la pareja, que ahora tiene 12 años, quien, según el informe psicosocial italiano, ha sufrido determinados intentos de manipulación por parte de su madre, según este informe. Estamos hablando de un menor, de un crío de 12 años, que ha sido bombardeado, según el informe psicosocial, con intentos de su madre de ponerle contra su padre, y además con toda la trascendencia pública que ha tenido el caso. La segunda víctima, obviamente, sería, a tenor de la información que tenemos hoy, sería el propio Francesco Arcuri. Estoy seguro de que al nivel de Francesco Arcuri, Juana Rivas también es una víctima de esta situación, porque en realidad ella buscó cobijo en una asistencia jurídica que le ha traído más problemas que soluciones. Ahora mismo recordemos que está condenada a 5 años de prisión por haber sustraído a sus hijos, aunque lo va a recurrir al parecer al Tribunal Supremo, pero ella está en una situación también muy complicada. Yo creo que el problema de estas situaciones que se producen en los pleitos de familia como este es que nadie sale ganando al final, todos pierden. Kiko Alcedo, gracias y muy buenas noches. 750 hectáreas arrasadas por el fuego en La Coruña. A esta hora, 4 fuegos continúan activos en la provincia gallega. El más voraz es el que afecta a los municipios coruñeses de Rianxo y Dodro. En la zona trabajan en la extinción de este fuego con varios focos cuya causa se investigan, 4 aviones y 7 helicópteros, además de los medios terrestres. Las indagaciones apuntan a que son incendios intencionados. El Parlamento Europeo aprueba la Directiva de Derechos de Autor y los filtros para que todo el contenido que se sube a Internet. Texto que se ha aprobado por 348 votos a favor y 274 en contra, y se pretende que haya mayor control sobre el contenido de los creadores. Con los últimos cambios, los polémicos artículos 11 y 13 han pasado a ser los artículos 15 y 17. El 15 aborda el uso digital de las publicaciones de prensa y el otro insta a las diferentes páginas web a vigilar el contenido que suben los usuarios a su plataforma para asegurarse de que no vulneren los derechos de autor. El Parlamento británico arrebata el timón del Brexit a May. Nuevo revés a la primera ministra con la aprobación de una enmienda que permite al Parlamento asumir el timón sobre las decisiones relativas a la salida del Reino Unido. La enmienda ha salido adelante con el apoyo de 3 secretarios de Estado que han dimitido de sus cargos para poder votar contra la Premier británica. Y en Alemania, evacuados 6 ayuntamientos por aviso de bomba. A primera hora de este martes habrían recibido amenazas a través de diferentes cartas, lo que ha obligado a la evacuación de muchas zonas y se han tomado diferentes medidas de seguridad adicionales. De momento no se ha encontrado ningún peligro concreto en los edificios. وأنا راقد
أنا قمت من النوم وأنا محرك. El gobierno de los Estados Unidos asegura haber acabado con el Estado Islámico, pero eso no impide que continúen los bombardeos en el país. Mientras, al otro lado de Arabia Saudí, la guerra en Yemen cumple 4 años. Complicado escenario de Oriente Medio que analizamos ya en nuestra sección del Mundo en Guerra con Bruno Navarro, militar en excedencia y analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, dice Trump que se ha terminado con el Estado Islámico, pero la coalición internacional sigue bombardeando el monte de Baguz. ¿Por qué? Efectivamente, no solamente lo dice Trump, sino la milicia que está llevando el peso de los ataques, a la que apoya en el conflicto sirio, que es la milicia de las SDF, las fuerzas democráticas sirias. Básicamente lo que conocemos, siempre estamos leyendo en la prensa, se le conoce como los kurdos. En el fondo es más que eso, pero bueno, lo podemos llamar las fuerzas kurdas. También lo han dicho, han notificado el fin. Tiene su sentido, lo han notificado hace 3 días, porque hace 3 días cayó Baguz, que era el último bastión territorial del Estado Islámico en Siria. Realmente el último lugar que ellos ocupaban físicamente y oficialmente, por así decirlo, y de forma conocida y permanente, es el último bastión, y cayó efectivamente hace 3 días. ¿Qué es lo que ocurre? Que continúan bombardeos en la zona, porque no hay que olvidar que eran 5.000 hombres, también mujeres y niños, que eran muchos de los más fanáticos, duros y mejores combatientes de que disponían. Con lo cual, no solamente una vez ocupado el terreno, quedan en las zonas, en toda esa área, quedan concentraciones, quedan columnas, quedan puntos fuertes que hay que seguir bombardeando, pero ya no ocupan ningún territorio. Luego, eso es cierto, técnicamente el Estado Islámico ya no tiene territorio en Siria, al igual que tampoco lo tiene en Irak. Entonces, ¿volverá la paz o el Estado Islámico sigue siendo una amenaza? El enviado especial de Estados Unidos para Siria dice que la lucha no ha terminado. Claro, aquí es donde esas afirmaciones de victoria hay que matizarlas, y el que principalmente lo hace es precisamente el gobierno sirio de Bashar al-Assad, porque la idea no está muerta, es una ideología, el yihadismo, muy atractiva, y en este caso el yihadismo versión Estado Islámico. No son extraterrestres que llegaron allí y ahora han sido eliminados, son gentes que viven allí, son gentes allí, son musulmanes, y es una teoría muy admirada y una teoría que es muy seguida y en la que es muy fácil volver a caer, ¿no? De hecho, ahora mismo tienen muchísimos seguidores, tanto en Siria como Irak y en el resto del mundo. ¿Qué es lo que tienen ahora mismo? Ahora mismo tienen una fuerza de milicianos que han sido derrotados, pero no han sido capturados, que están escondidos en el desierto. El desierto de Siria, el desierto de Irak es tremendamente grande y complejo, y se están reagrupando y se agrupan en pequeños grupos en ese desierto. Y tienen, por otro lado, células terroristas, porque ellos son capaces de llevar antes llevaban una triple guerra. La guerra como ejército se ha acabado hace 3 días en Baguz, ya no son ejército y no pueden luchar como tal. Tienen la guerra de guerrillas, la guerra de milicia, la guerra de golpes de mano, ¿de acuerdo? Y tienen la guerra terrorista, ¿no?, que es la que utilizan también, como he dicho, estas células terroristas durmientes que hay en todo el territorio de Siria, pero también de Irak, y en la que, si sumamos los efectivos, digamos, milicia más los efectivos terroristas, lo que están llevando es una guerra desde el primer momento en que en cualquiera de los dos lugares, tanto Siria como Irak, han sido sobrepasados por el ejército que sea y han sido dominados y expulsados de su territorio, se han quedado allí, y sea por una de estas, por guerra de milicia o por guerra terrorista, es continuo. El goteo de tiroteos, de coches bomba, de secuestros, de asesinatos, de pillaje de pueblos, de ataques ya más complejos como golpes de mano, emboscadas. Sin ir más lejos, hoy mismo ha habido 3 de esos ataques contra fuerzas militares, precisamente, 2 en el territorio de los kurdos y 1 en el territorio del gobierno sirio. ¿Esto qué significa? Que si no se vigila bien y no se domina bien y no se gestiona bien este teórico posconflicto, que no lo es, podrían volver el Estado Islámico a ocupar territorio en los próximos 6-12 meses, volver a resurgir con fuerza. No como lo hemos llegado a ver ocupando Mosul, etcétera, pero sí con cierta importancia. Y a esto hay que sumarle la capacidad que tienen, o que podrían tener todavía, de operativa para dirigir
ataques terroristas en Occidente, que eso está por ver, eso es discutido, o por lo menos es dudoso, pero desde luego la que sí que tienen, y no es dudoso, es la capacidad de provocar o inspirar atentados terroristas en Occidente por parte, ya sea de los famosos conocidos como lobos solitarios o actores terroristas individuales, como de células que, sin haber sido dirigidas ni auxiliadas por el Estado Islámico, utilizan su nombre y su idea y gestionan su odio de tal forma que están cometiendo estos atentados siguiendo las directrices que emanan continuamente de la propaganda internacional del Estado Islámico. Todo esto lo sigue entendiendo el Estado Islámico. El país ha vivido además más de 7 años en guerra por las famosas primaveras árabes. ¿Es el país de Al-Assad el ejemplo del fracaso de esas revoluciones? Las primaveras árabes, lo hemos dicho mucho desde el principio, primaveras árabes igual a otoños islamistas, ¿no? Y este no es un caso distinto. Después de 7 años de guerra en la que Occidente, es decir, nosotros, culpa nuestra, las monarquías del Golfo y los yihadistas de todo tipo y pelaje han intentado acabar con el gobierno legítimo de Siria, el gobierno actualmente de Assad, lo que han creado es una miriada de diferentes grupos y de subguerras dentro de Siria, que afortunadamente en parte han ido siendo solucionadas porque el gobierno sirio ha acabado con el Estado Islámico en su territorio y con la mayoría de los yihadistas, y los kurdos en su parte del territorio han acabado también con el Estado Islámico, que era su principal enemigo. ¿Qué tenemos ahora en Siria? Tenemos 3 zonas, esa es la situación. La zona más grande del victorioso ejército sirio, digo victorioso porque algunos lo daban por finiquitado hace poquitos años, y naturalmente gracias a la intervención rusa pues se pudo rehacer y reocupar o recuperar, liberar la mayor parte del territorio de Siria, ¿no? ¿Contra quién luchó? Luchó contra el Estado Islámico, grupos yihadistas, y estos grupos yihadistas o los incorporaba con esa política de pactos y perdón, o los pasaportaba en camiones, en autobuses, a un territorio al norte, Idlib, que ahora mismo es el único lugar donde hay grupos yihadistas con territorio propio en Siria, que es una vasta zona en la que reina la anarquía yihadista, porque hay multitud de grupos que han sido, como he dicho, pasaportados a lo largo del tiempo, expulsados de las zonas de Assad y dejados con vida, con un pacto en el que tú te vas al norte y nos dejas aquí tranquilos, y ya veremos cuándo voy a por ti. ¿Qué ocurre? Que esa zona de Idlib se ha llenado de esos grupos terroristas que se están matando entre ellos continuamente, pero el gobierno sirio no puede acabar ahora con esa última bolsa que le quedaría, porque está protegida por Turquía. Este es el segundo actor que queda, que es Turquía, que ha invadido una parte del norte de Irak de Siria, y la otra parte, como Idlib, por ejemplo, está dominada por yihadistas que ellos mismos apoyan. Y recuerdo que Turquía es un país aliado nuestro en la OTAN. Y la tercera fuerza en discordia es lo que hemos llamado las Fuerzas Democráticas Sirias, las SDF, los kurdos, que ocupan el este del país y que ahora mismo se encuentran en una situación muy delicada, porque Estados Unidos ha dicho que se va, y de hecho se empieza a ir, y ellos saben, porque ya se ha dejado caer por parte de Turquía, que en cuanto Estados Unidos se vaya de su territorio, Turquía va a ir contra ellos porque quiere ocupar el territorio kurdo, lo llaman autoprotección de Turquía, ¿no? Con lo cual, los kurdos por un lado están pidiendo a Estados Unidos que no se vaya para que le siga protegiendo contra Turquía, y por otro lado están manteniendo negociaciones con el gobierno sirio para una posible incorporación a Siria, que Siria vuelva a ser uniforme. Naturalmente estarán proponiendo algún tipo de pacto referente a algún tipo de autonomía kurda, etcétera, etcétera, que ya veremos si acepta el gobierno de Assad, pero con la esperanza de que si se va el amigo el gran hermano americano que les protegía, al menos les pueda proteger el gobierno sirio, que ya sería pues un bocado un poco difícil para Turquía, invadir Siria, que también está protegida por Rusia. Luego esa sería un poco esos 3 grandes núcleos que se están ahora mismo no matando, porque ahora mismo hay una paz. Las fronteras están delimitadas, no hay avances ni retrocesos. A cabo del Estado Islámico hay que ver cómo se desarrolla. Puede ser una calma tensa que dure meses, que dure años o que dure semanas, no lo sabemos ahora mismo. Y de Siria, Bruno, nos vamos hasta Yemen. ¿Cuál es el estado actual de la contienda? Bueno, el estado que lo entienda es que tras una revuelta huti, que son básicamente hay una guerra civil entre chiíes y suníes. Los chiíes son hutis, que ocupan el noroeste del país, que se han visto relegados
permanentemente hasta el punto en que decidieron levantarse, rebelarse hace unos pocos años. Esta revuelta huti, que buscaba algún tipo de autonomía, de reconocimiento, de igualdad respecto al resto del país, fue contestada por el gobierno, que está reconocido, el gobierno del resto del país, que está reconocido por Occidente, que está reconocido por Arabia Saudí, su principal aliado, mientras que los hutis están apoyados ligeramente por Irán. En esta guerra civil se han sumado otros a la guerra y tenemos, por ejemplo, un tercer contendiente que son los independentistas del sur, que han tomado de hecho la segunda ciudad del país, Adén. La primera, la capital Sana, está en poder de los rebeldes hutis. Y hay otros grupos como los terroristas de Al-Qaeda, los terroristas del Estado Islámico, especialmente Al-Qaeda, que ocupa vastas zonas del país, en el centro y este del país. Por lo tanto, tenemos 5 contendientes en torno a una guerra civil entre hutis y el gobierno suní, que está apoyado básicamente por Arabia Saudí, y es aquí el problema. El gobierno suní no puede mantener la guerra si no es con el apoyo directo de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí está en una circunstancia muy penosa económicamente, con una crisis que se le viene encima, el bajo precio del petróleo. Era una guerra que se adelantaba como victoriosa, en 2 días la hemos ganado, se ha estancado, ya hablamos de 4 años, y difícilmente va a poder mantener el ritmo de guerra que lleva. Empezó mandando mercenarios, ahora está mandando niños soldados, y no sabemos cuánto tiempo logrará mantenerse apoyando a este gobierno. Bruno Navarro, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y antes de despedirnos, hacerles un pequeño, nuestro humilde homenaje al caballero legionario Alejandro Jiménez Cruz, fallecido este lunes tras recibir un disparo fortuito en el transcurso de unas maniobras militares en agosto en Alicante. Jiménez nació en Palma de Mallorca hace 22 años y se incorporó al tercio de la Legión el pasado mes de noviembre con el sueño de servir a España. Alejandro Jiménez, caballero legionario, descanse en paz. Nosotros nos despedimos ya, volvemos mañana a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.